vamos a ir viendo entonces la parte del subjuntivo para dar órdenes. Per esempio, il congiuntivo si usa anche in mancanza dell'imperativo, per esprimere ordini per la terza persona singolare e plurale. ¿Qué quiere decir esto? Dice que vamos a utilizar el subjuntivo cuando no queremos, por ejemplo, utilizar el imperativo, ¿no? Porque a veces el imperativo tiene un tono muy autoritario, de hecho. Entonces, para no tener que utilizar ese, sino que igual para dar órdenes de cierta forma un poco más, ¿cómo decir? ¿No? Un poco más empática, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a utilizar también el subjuntivo, ¿vale? Sí, profe, ok. Ujú. Entonces vamos a ir viendo aquí. Tenemos las primeras frases de ejemplo. ¿Quién me ayuda con la primera, por favor? ¿Quién la lee? Yo, profe. Adelante. Mi richiami più tardi. Mi richiami più tardi. A ver, esto significa, esto es algo que alguien dice cuando estamos pidiendo la información a alguien, ¿no? O de repente no tenemos alguien no tiene la información que le solicitamos en ese momento y tiene que confirmar algunos datos, por ejemplo, ¿no? Eso sucede en las oficinas públicas probablemente. Entonces es probable que te digan, mi richiami più tardi, ¿no? Esto literal es, me llame más tarde, pero es una especie de orden de modo empático para decirle a alguien, ¿no? Justamente que te llame más tarde, ¿ok? ¿Sí me dejo entender? O sea, es subjuntivo, pero tiene la función de un imperativo, ¿vale? Ok, profe, sí. Ok, profe. Vamos a ver la segunda, por favor. ¿Cómo la leemos? Facciamo come vogliono. Ok, facciano come vogliono. ¿Cómo creen que podríamos traducir aquí esta frase? Háganlo como quieran. Exacto. Facciano come vogliono, háganlo como quieran, ¿no? Entonces, también, ¿no? También es un subjuntivo, pero como imperativo. Vamos a ver la tercera. Ci porti il conto, per favore? Ok. Ci porti il conto, per favore. Bien, ¿dónde creen que podemos encontrar esta frase? En un restaurante, al pedir la cuenta, podría ser. Claro que sí, de hecho. Ujú. Bien. ¿Y cómo es la traducción? ¿Cómo nos puedes traer la cuenta, por favor? Nos traigas la cuenta, por favor. Esa sería la traducción literal, ¿no? Ya en español podemos decir, ¿nos puedes traer la cuenta? Ujú. Pusieron ahora una anestesióloga martes, jueves y ¿Ves? sábado. ¿Ya la contrataron? ¿En la noche no había? Ay, micrófono que se le encendió. Ok. Vamos con la número 4. ¿Cómo leemos? Non si agiti. Non si agiti. ¿Mm? ¿Qué creen que puede significar esta frase? Non si agiti. Por ejemplo, estamos hablando y alguien empieza no sé, a exasperarse un poco. Empieza a levantar la voz y algo, entonces alguien te dice, non si Podría agiti. ser. No te alteres, no te pongas nervioso, no te exaltes. Exacto. Ajá. Así es. Muy bien. Ok. Vamos a ver la número 5. Prego, si accomodi, Prego, si accomodi. accomodi. Ujú.
¿vale? Ok. Significa adelante, siéntese, ¿no? O adelante, acomódese, en el sentido de tome lugar, Ok. ¿ok? Entonces, como podemos observar, el subjuntivo en este caso eh, está usado en función de un imperativo. Probablemente van a haber algunas situaciones, ¿no? En la conversación en la cual es mejor utilizar un subjuntivo que utilizar un imperativo, ¿no? Porque el imperativo da órdenes específicas, ¿no? Entonces, al utilizar un subjuntivo en lugar de imperativo, se vuelve un poco un orden más empática, ¿no? Entonces, no es chiamami più tardi, sino mi richiami più tardi, por ejemplo, ¿no? Se suena más empática, ¿no? De repente con un mi richiami più tardi suena un poco más amable hacia la persona que va a tener que realizar la acción. ¿Ok? Ok, profe, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, Macanza, ¿qué significa? Ay, perdón. no, es que, perdón, Víctor, te iba a comentar, profe, ¿son los mismos pronombres igual aquí cuando usamos el imperativo? Sí, ¿verdad? Que es tú, lu, ley, no y voy. En este caso, cuando estamos en el subjuntivo en esta parte, lo utilizamos solo para la tercera persona singular y plural. Ah, ok, profe. Ujú. Gracias. De nada. Sí, Víctor. Sí, que... ¿qué significa macanza? Mancanza. Falta, ¿no? En falta de algo. Y mancanza del imperativo, en falta del imperativo. O sea, cuando falta algo. Gracias. ¿Ok? De nada. Mancanza, déjame ver cómo. Sí, de hecho es la falta, ¿no? Por ejemplo, de hecho, cuando. A ver, hay muchas palabras médicas que tienen que ver con esta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando queremos decir, no sé, una persona ha tenido una. ¿Cómo se dice en español cuando de repente no se desmayan, pero están por desmayarse? Tienen, por ejemplo, que sentar a las personas, ¿no? ¿Cómo se le llama eso en español? Esa persona ha sufrido de una, no me acuerdo. ¿Un mareo? Ajá, exacto, un mareo, exacto. Ahora, esto puede ser descrito en italiano de dos formas. De la forma muy coloquial, muy coloquial, van a decir, mi gira la testa, ¿no? La cabeza me da vueltas, o sea, estoy mareado. O si es una condición médica en el sentido de que capaz el mareo viene porque, qué sé yo, hacía mucho calor o la persona, no comió bien el día anterior y luego se fue, no sé, a escalar el monte Everest, ¿no? Entonces claramente no, el cuerpo no aguanta, entonces se dice mancanza, la mancanza, ¿ok? ¿No? Ha avuto una mancanza, ha avuto un mancamento no sé, de algo también, ¿no? Entonces, son términos médicos que se utilizan justamente con la palabra mancanza. También la mancanza, así sola, significa, ¿no? El extrañar a alguien. Por ejemplo, ¿no? Sento la mancanza di mia nonna, por ejemplo, ¿no? Prácticamente la traducción sería, no siento la falta de mi abuela, extraño a mi abuela. ¿Ok? Sí, Entonces, no profe. solamente para una situación específica en la cual signifique faltar algo, sino que también tiene diferentes usos en el habla genérico, ¿no? En el habla un poco más coloquial. Sí, gracias. De nada. Bien. Vamos a continuar aquí. Tengo un pequeño diálogo, ¿no? Entre tres personas. Una persona es un jornalista, otra persona es Angela y otra persona es Valentina. ¿Ok? ¿Quién quiere ser el jornalista? ¿Quién quiere ser Angela? ¿Quién quiere ser Valentina? Yo, jornalista, por favor. Sí, Yo, claro. Ángela. Angela, ajá. Y falta Valentina.
Yo. Ok. Entonces, digo yo el enunciado. Angela e Valentina stanno guardando il telegiornale. Inicia. È importante che si ricicle per ridurre l'inquinamento. Gli attivisti premono affinché si riducano le emissioni di CO2. 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 Mhm. Io non credo che i governi facciano abbastanza per il pianeta. Voglio che si impegnino, come dice? Impegnino di più. Mhm. Io non sono sicura che sia possibile. Ok. A ver. 2, 3 o 4 cosas a tener en cuenta aquí. La primera, atentos. Prémono, aquí. A fin que, si vemos un acento, hay que pronunciarlo. Ujú. Aquí abajo, en la parte de Angela, governi. ¿No? En este caso, la G no se pronuncia como G, sino como la G normal del español. Go. Recuerden que las únicas veces en las que la G tiene esta lectura Y es cuando tiene al lado ¿qué vocales? Y Ajá. Y exactamente. Con el resto van a ser ga, go y gu. Esto para traer acá también a la parte de la palabra inquinamento. La U en italiano no tiene ninguna función como la que tiene en español de transformar el sonido G. La U en italiano está, entonces se lee. ¿Sí? Que no tiene ninguna función. Si yo quiero crear el sonido, hemos dicho que G y E suena Y, ¿no? Si yo quiero crear el sonido G, ¿cómo lo creo en italiano? G-H-E. Exacto, G-H-E. G-H-E, buenísimo. ¿Ok? Entonces así en italiano tenemos diferentes modos de representar otros sonidos, ¿no? En español utilizamos la U, pero en italiano no. Es por eso que la U, cuando la encontramos en italiano, se va a leer. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Muy bien. Veamos, por favor, necesitaría 3 personas más que lean. Otra vez. Siguiendo mis indicaciones ahora. ¿Quién? Yo soy Angela. Ok. ¿Quién más? Yo, quien tú me digas. Jornalista. Ok. Ujú. Y me falta a una Valentina. No, Valentina, ¿lo ves ahí? Bueno, Valentina seré yo, ¿vale? Angela e Valentina stanno guardando il telegiornale. È importante che si ricicli per ridurre l'inquinamento. Gli attivisti premono affinché si riducano le emissioni di CO2. Angela? Io non credo che i governi facciano abbastanza per il pianeta. Voglio che si impegnino di più. Ok. Io non sono sicura che sia possibile. A ver, les voy a leer yo. Luego vamos a ver un poquito la traducción. È importante che si ricicli per ridurre l'inquinamento. Gli attivisti premono affinché si riducano le emissioni di CO2. Io non credo che i governi facciano abbastanza per il pianeta. Voglio che si impegnino di più.
Io non sono sicura che sia possibile. Che cosa è ricicli? Reciclar. Ok. Reciclar. Mhm. Ridurre? Reducir. Sì. Inquinamento? Mm, Cos'è l'inquinamento? podría ser la contaminación. Mhm, Contaminantes. esatto. No, la contaminazione. Contaminación, sí, contaminación. Gli attivisti premono. Che cosa espremono? Si io dico... ¿Es un verbo? Pueden ser de Ajá, los activistas de la prensa. No, 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 no. no, no, no. ¿Es un verbo? Sí, premono, bueno, es la conjugación de un verbo, ¿sí? No, profe. Mm. Sí, ¿saben qué significa la palabra pulsante? ¿Impulsos? No. Mm, Pulsante es la palabra botón en italiano. Botón, ¿no? Por ejemplo, para decir, no sé, te los digo en italiano ahora que ya lo saben. Per accendere la luce bisogna premere il pulsante. Entonces, premono viene di premere. E se noi diciamo premere il pulsante, premono, che cosa significa? Prender. No, Apretar. no. Casi, casi como apretar. Otro más. Eh, Un sinónimo. Encender. No, encender es otro verbo. pulsar. No, Eh, Tocar. No. oprimir. oprimir o otro sinónimo. Pulsar. No, Um, otro. Pre, pre- Prender. prender. no. Prender es accendere. No tiene nada que Presionar. ver aquí. Presionar. Presionar, ok. Ok, entonces, gli attivisti premono affinché si riducano le emissioni di CO2. Che quiere decir? Che cosa vuol dire questa frase? Podría ser que los activistas presionaron para reducir la emisión Attenta, del... attenta. Premono es presente. Ah, Si no tuviéramos un Presente. pasado próximo, ¿no? sí, sí, sí. Los Entonces los activistas activistas presionan. presionan Ajá. Para reducir, que reduzcan la emisión de el CO2, el dióxido de carbono. Las emisiones. Mm. Los activistas presionan affinché, para qué, ¿no? Affinché es esta palabra que se utiliza mucho y que significa justamente con la intención de, o sea, para qué, ¿no? Affinché si reducano, se reduzcan las emisiones de CO2. ¿Claro? Sí, profe. Sí. Sí. Vamos a ver lo que dice Angela. Angela dice, io non credo che i governi facciano abbastanza per il pianeta. ¿Qué acaba de decir? Yo no creo que los gobernantes hagan mucho por
por el planeta. Il governo. Il governo d'Italia. ¿Qué significa? Ah, perdón, Va por allí, pero no es gobernante. el gobierno, los Il governo. gobiernos. No, los gobiernos in questo caso. Io Ah, non no. credo che i governi facciano abbastanza per il pianeta. ¿No tiene nada que ver con gobernadores, entonces, con No, no. gobiernos? No. Ya dijiste, No. los gobiernos. Ujú. Ok. Ok. Habría que ver lo que sigue, ¿no? I governi, ¿qué cosa? Facciano, que hagan algo, ¿no? Facciano. Ujú. Que Facciano. hagan. Hagan demasiado por el planeta. O mucho Abbastanza es suficiente. suficiente. Ok. Ujú. Entonces, Angela nos dice que ella no cree que los gobiernos hagan suficiente para il planeta o por el planeta. Voglio che si impegnino di più. ¿Qué querrá decir esto? Sería como quiero que se empeñen, me suena como empeño, o sea, Mm. que se empeñen más o que se esfuercen, no sé. Ujú, que se esfuercen, que se empeñen Esfuerce. más, ¿no? Exacto. Todo lo que está en verde es subjuntivo, atención. Sí. E luego Valentina dice, io non sono sicura che sia possibile. Yo no dice? estoy segura que sea posible. Exacto. ¿Está bien? Ok. Profe. Sí, ¿Alguna perfecto. pregunta? No. No, no. No, ninguna. Ok. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar al día de hoy, de hecho. Bien. Este diálogo, vamos a ir viendo otros ejercicios el día de mañana, pero por ahora nos quedamos aquí. No sé si alguien tiene algo más que comentar. No, profe, por el momento nada. No, profe. No. Ok. Bueno, entonces espero que les haya parecido útil la clase de hoy, que hayan podido entender un poquito más el tema. Mañana hacemos más práctica y de mi parte sería todo. Que tengan una bonita mañana. Cuídense. Nos vemos mañana. A domani. Grazie, a domani. Grazie, a A domani. domani. Ciao ciao. Ciao. Buona giornata a tutti. Grazie anche a te.